El concepto de gentrificación es un concepto que toma fuerza a partir de los años 70 del siglo XX y fue básicamente evidenciado, puesto en evidencia en las zonas urbanas, sobre todo en los centros de las ciudades llamadas occidentales. Estudios que se hicieron en Londres, estudios que se hicieron en distintas ciudades europeas, y en América, básicamente en Canadá. Sin embargo, esto no significa que la gentrificación no existiera antes. Como pasa en la ciencia, lo que ha sucedido es que se pone en evidencia el concepto para ser estudiado, para ser registrado en las distintas literaturas. Naylor Smith es quien realmente empieza a hacer todo este debate en un nivel más sobre lo que significa una nueva élite en contextos capitalistas. Los trabajos sobre la gentrificación en zonas urbanas, legitimados desde ahí y en los centros en particular, hacen referencia en la literatura en general a cómo se hace una renovación de lo urbano, no sé si urbana, pero sí de lo urbano, y empieza a cambiar el uso económico, tanto en el precio de las propiedades como en los consumos visuales y corporales que se hacen de estos barrios, de los centros de las ciudades. Por un lado, hay un debate de que gracias a la gentrificación urbana se pudo recuperar de manera literal ciertos sectores que fueron siendo marginalizados, sectores de modistas, de constructores, de albañiles, de comercios básicos, y que eso cayó en desuso por las nuevas formas de las grandes superficies y las nuevas formas de habitación en los entornos de las ciudades, y que gracias a ese fenómeno se pudo revitalizar estos centros. París, por ejemplo, tiene calles enteras que son muestra de este fenómeno. Londres, Montreal, bueno, New York, ni hablar. Sin embargo, en América Latina los casos no son menos. En México, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en Bogotá. Pero hay un fenómeno de gentrificación al que quiero hacer un poquito más de énfasis, que es muy poco estudiado, y cuando uno lo dice en voz alta, en una conferencia o en un texto, genera sorpresa o quizá rechazo. Y tiene que ver con algo que se llama la gentrificación rural. El rechazo o la sorpresa está porque la gentrificación viene de gentry, y se supone que esta, como le dicen en lengua castellana, esta elitización solo era propia de los estudios para estos casos que acabo de nombrar, que no era posible entonces que se dieran en las zonas rurales. Sin embargo, volvemos de nuevo a Naylor Smith y a otros estudiosos, en particular desde Canadá otra vez, que empiezan a ponerlo en evidencia en grandes construcciones rurales que existen, y en particular yo he desarrollado estudios para verlo en el sur de Francia y en el norte de España, en particular en el sur de Francia, donde la gentrificación rural fue fuertísima, y vuelve otra vez a aparecer un lado bondadoso del concepto de gentrificación, y es que muchos de los pueblos que fueron olvidados, que fueron dejados un poco al abandono porque habían otras expectativas en la gran capital, después de los años gloriosos, en particular de Francia, pues estos pueblos son de nuevo retomados, digamos, reavivados, por gentes que llegaron a invertirle después de la década de los 80 y que le dan otra nueva dinámica a estas zonas excentradas, a estas zonas de la Francia profunda del sur de Francia. Sin embargo, eso trae también sus bemoles y sus contras, y el bemol y el contra está en que al llegar y volverse a posicionar de esas zonas y hacerlas vivir de nuevo, crear asociaciones, generar una reapropiación de productos alimenticios que fueron marginalizados, todo esto que es la bondad, se convierte en un problema cuando quedan nativos, digo un problema político, digo un problema teórico, cuando quedan nativos que empiezan a generar un rechazo frente a esos gentrificadores. Ahí vienen conflictos porque por un lado está la confrontación de tú olvidaste esto y yo lo he retomado y lo he hecho vivir, es una primera confrontación, y la otra confrontación es del nativo que dice, ¿por qué vienes tú a recordármelo si esto es mío? Yo lo he tenido siempre.
se genera ahí un problema de orden político y cultural bastante fuerte, pero sin embargo, al final del día, los gentrificadores tienen una ganancia enorme porque estas tierras no solamente las compran, sino que también las transforman, y eso es muy conveniente para las administraciones públicas. Y en última instancia, lo que se ha demostrado en textos como Buscando la Naturaleza, que en particular estoy hablando del texto que escribo y que se publica en la editorial Anthropos con colegas franceses, muestra cómo, aunque hayan sectores fuertes de países que vienen casi que en oleadas a gentrificar, como en el caso del sur de Francia por parte de los ingleses, pues también al final del día los nativos terminan en una suerte de acomodo, digamos, porque no tienen las posibilidades de hacer vivir estas tierras como antaño, ya que todos los que eran en un principio no estaban. Sin embargo, ese fenómeno no es propio de los países llamados occidentales, sino que también se dan en países como Colombia, desde donde estoy hablando en este momento. En países como este, he dicho que también sea en México, en Brasil, en Argentina, y estoy hablando en este momento de la gentrificación rural, y en el caso colombiano, por ejemplo, la gentrificación rural ha tenido un fenómeno muy particular, que no me extraña que en este momento se esté viviendo también en México, y es el narcotráfico. El narcotráfico gentrificando de manera elitizada fuerte las zonas rurales, convirtiendo pequeñas propiedades en grandes mansiones y haciendo un trabajo de vías de comunicación y de entornos muy prefabricados, digamos, y es una gentrificación que se hace casi que con violencia, pero esa existe. Sin embargo, hay otro tipo de gentrificación en un país que está, como Colombia, que está intentando salir de la guerra, y es que se está dando una gentrificación urbana muy fuerte, porque hay una demanda y una oferta fuerte también de inmobiliarias que están vendiendo la idea de buscar la naturaleza, vivir en el campo. Pero este vivir en el campo, de esta gentrificación rural de países como Colombia, no es de la misma envergadura ni de las mismas características de la Francia del Sur o de la España del Norte, porque aquí lo que sucede con la gentrificación es que lo que se gentrifica es la parcela y la casa de habitación y la posibilidad del panorama o la vista que se tiene. Es decir, no se les vende la posibilidad corporal de una gentrificación directa como pasa allí, sino que todo se convierte como en una postal. ¿Qué vista tiene? ¿Desde qué ventana la veo? ¿Qué servicios se me ofrece? Pero la gentrificación, aparte de este fenómeno que describo así como propiamente cultural, tiene también unos impactos y unas implicaciones económicas sobre el precio de la tierra, que sube de manera considerable y que se vuelve solamente comprable por aquel que tiene la posibilidad de endeudamiento a más de 10 años, como sucede en estos países, o la posibilidad de comprar directamente con dinero en efectivo, como sucede en el sur de Francia con los ingleses, o como sucedía hasta el caso estudiado hace 5 o 6 años atrás. Este precio de la tierra genera también unos procesos de especulación muy altos y genera también otros consumos. Va produciendo varios tentáculos, y cada tentáculo tiene un proceso conexo muy fuerte que materializa o objetiva lo que llamamos gentrificación. Entonces, la tenencia de la tierra, el costo sobre el valor de la tierra, las nuevas ofertas y demandas de consumos económicos, las nuevas demandas y consumos educativos, de decor, de absolutamente de toda la vida que encierra la posibilidad de esta gentrificación básicamente rural. No es así la gentrificación urbana, que todo lo tiene al lado. La gentrificación rural debe ir contemplando, como si dijéramos un plan tácito o expreso, de cómo ir llenando las posibilidades de las demandas que estos gentrificadores van teniendo alrededor del campo ciudad. Otro elemento importante a destacar de la gentrificación, diferenciando la urbana, la rural, es un elemento que he definido en el libro de Buscando la Naturaleza como gentrificación marginal. Es un fenómeno que a mí en particular me llama mucho la atención y que creo que tiene un estudio de largo aliento que he comenzado en el año 2006, y para mí es un asunto de muy largo aliento,
porque es una gentrificación producida por quienes tienen un acceso restringido a poder pagar el bien rural gentrificado. Estoy hablando de artistas, de profesores universitarios, de intelectuales, que van allí con otra idea de gentrificar, no es esa gentrificación masiva, casi que bulímica, digamos, como sucede con los ingleses en el sur de Francia o con los narcotraficantes en Colombia, sino que hay gente que va intentando un poco hacer entorno, digamos, hacer entorno, pero que al fin y al cabo, siendo gentrificador, al ser un tipo de gentrificación marginal, que quien escuche esta voz podrá leerlo en los PDFs que se van a adjuntar a la voz, va a poder encontrar ahí mucha más descripción y mucho más casos de estudio sobre estos tres tipos de gentrificación. Yo no me atrevería a decir que la gentrificación marginal también existe en las zonas urbanas. Yo prefiero decir que asumo esos dos tipos de gentrificación y que dentro de la rural puedo identificar en los estudios que he hecho y en la literatura que se ha escrito una gentrificación de tipo marginal. Hay otro elemento importante con la gentrificación y es que no solo para países en América Latina, sino quizá también en algunos países de algunas ciudades de España, de Portugal, de Grecia, hay un fenómeno que se está dando y nos vamos a situar en Colombia porque ese lo tengo fresco de las investigaciones recientes, un fenómeno que se está dando junto con esa gentrificación urbana y es el de otros sectores rururbanos que contrastan con ese porque están siendo marginalizados. Es decir, que al lado de la agroindustria o de la industria hay unas zonas de habitación residencial marginales y que en su conjunto gentrificación rururbana y zonas de habitación rururbana de corte marginal, en su conjunto están generando algo que podemos denominar un tercer territorio, el tercer territorio, que lo estoy planteando como un concepto macro que reúne fenómenos también de gentrificación, no exclusivamente, pero lo reúne ahí. Y con esto estoy haciendo alusión a una categoría analítica mucho más amplia, donde lugares gentrificados rururbanos no están siendo planificados de la manera que se esperaría que se planificaran en un ordenamiento territorial de los estados-nación modernos. Y esto no es un caso de un país tan lejano como Colombia para quien me esté escuchando en Francia, sino que estoy pensando en Francia en este momento, por ejemplo. Estoy pensando en Saint-Antonin-Noble-Val, estoy pensando en muchos de los pueblos, ciudad, de las gargantas del Aveyron, por ejemplo, y no me cabe duda que ahí había una discusión fuerte del Consejo Regional sobre cómo poder incluir estas nuevas rururbanidades gentrificadas o estas gentrificaciones rurales, unas marginales y otras clásicas, que son las del dinero, en los planes de ordenamiento territorial, en los planes de gestión regional. Y lo mismo está pasando aquí, solamente que yo considero que en países como Colombia esto se vuelve una bomba de tiempo, porque es una nueva población, unas nuevas formas de consumo, unas nuevas formas de geosociohistoria que se van dando, pero se le van dejando como al peso del tiempo. Es un ensanchamiento de la ciudad, un ensanchamiento de las zonas rurales que no logran hacer ensamble con lo que se pudiera pensar que es un ordenamiento territorial en estados-nación modernos como los que se supone tenemos en este momento.